Abra su Biblia conmigo a Primera de Corintios. And open your Bibles to 1 Corinthians. Primera de Corintios, el capítulo 4. 1 Corinthians chapter 4. Cuando lo tenga, diga amén. And when you're there, say amen. Voy a leer el versículo 2. I'm just going to read verse 2. Dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Now a person who is put in charge as a manager must be faithful. ¿Verdad? Alguien que recibe el cargo, Someone who's put in charge ¿verdad?, de administrador debe ser fiel. as a manager must be faithful. ¿Verdad? Podemos mirar, And we can see ¿verdad?, que los hombres valoran la inteligencia, la sabiduría, la riqueza, el éxito. man value intelligence, wisdom, wealth. Pero aquí Success. aquí vemos que Dios valora But here we can see that God values los que son fieles, those who are faithful. ¿verdad? Los que son fieles. Those who are faithful. Busca personas, busca hombres y He mujeres, seeks men and women, ¿verdad?, a jóvenes young people que sean fieles. who are faithful. La palabra mayordomo, hermanos, The word stewardship en el griego in the Greek es oikonomos, is oikonomos, que significa administrador, which means an administrator, a manager, o una persona a la cual es confiada la propiedad de otra. or a person who is entrusted with someone else's property. Pero en el griego, ¿verdad?, la palabra mayordomo o oikonomos But in the Greek, the word oikonomos, significa administrador. it means administrator. ¿Y cuántos sabemos que Dios es el dueño de todo? How many know that God is the owner of everything? ¿Verdad? En el Salmo 24, el versículo 1, vemos que dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. God is the owner of all the earth and everything in it. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. He owns the world and all its inhabitants. Eso significa que es dueño de todos That means that nosotros, he's our owner. ¿verdad? Entonces todo lo que tenemos, usted y yo, viene de So Dios, everything that we have comes from God. ¿verdad? Dice en el libro de los Hechos And it says in the book of Acts, que Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. He's the God that made the world and everything in it. Dice, es el dueño del cielo y de la tierra. He's the owner of heaven and earth. Dice, Él no vive en templos hechos por seres humanos. He does not live in a temple made by human hands. Dice, tampoco necesita la ayuda de nadie. And he doesn't need anybody's help. Dice, al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. On the contrary, he's the one that gives life, breath, and everything that the world needs. Todo lo que tenemos viene de Dios. Everything that we have comes from God. Y también tenemos que dar cuenta a Dios. And we also have to give an account to God. ¿Verdad? Pablo nos dice en el libro de Romanos, Paul tells us in the book of Romans, dice, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo a Dios. each one of us are going to have to give an account to God. ¿Verdad? Vamos a dar cuentas todos aquí un día. We're each going to have to give an account to God. Le vamos a dar cuentas a Dios. We're going to have to give an account to God. No su mamá, no su papá. Not to your mom, not to your dad. No, usted le tiene que dar cuenta a Dios. No, you're the one that's going to give an account to God. ¿Verdad? Y también, hermanos, hay diversidad en lo que recibimos. And there's also diversity in what we receive. ¿Verdad? Y podemos mirar la parábola We can see that parable, en Mateo capítulo 25, el versículo 14 y el 15. Matthew 25, 14 and 15. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000. Cada uno según su capacidad luego se fue de viaje. ¿Verdad? Aquí podemos mirar Here we can see que también va a haber diversidad en lo que recibimos, there's going to be diversity in what we receive. ¿verdad? Y también va a haber diversidad en la responsabilidad. And there's also going to be diversity in our responsibility. Dice en el libro de Lucas, In the book of Luke, dice, pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más.
¿verdad? Podemos mirar, And we can hermanos, see que, here, my brothers, ¿verdad? La palabra nos enseña la responsabilidad que that tenemos, the word shows us the responsibility that we have. ¿verdad? Porque está hablando de la persona que sin saber It's talking about the person that without knowing, hace cosas que no están bien. they do things that they don't know that it's Está not hablando good. de la persona que no sabe, It's the person, the ignorant person that doesn't know better. ¿verdad? O sea, su castigo no va a ser tan severo. In other words, their punishment is not going to be as Pero severe. las personas que sabemos y But conocemos, the people that know and understand, ¿verdad? Entonces se nos exigirá mucho más. we will be demanded much more. Pero yo creo que de todo esto, hermano, la clave, But I believe that from all of this, the key is ¿verdad? Es la fidelidad, it's to be faithful, de aprender a ser buenos mayordomos, to learn to be good stewards. ¿verdad? Porque mayordomo, recuerde, es un administrador. Because remember, a steward is an Y administrator. Pablo nos dice en And Corintios, Paul tells us in Corinthians, ¿verdad? Lo que se le pide a un administrador, the one thing that is asked A of un an administrator, mayordomo. a steward, ¿verdad? Que sea fiel. it's to be faithful. Porque recuerde, un mayordomo Because remember, es una steward persona que se le ha encargado algo que no es de él, is a person that has been given something that's not theirs. ¿verdad? Y cuántos saben que Dios nos ha encargado a nosotros, And how many know that God has charged us? ¿verdad? Y una de las cosas, hermano, que quiero comenzar en esta mañana One of the things that I want to start this morning es el tiempo, is stewardship of time. ¿verdad? Pablo le dice a los efesios, tengan cuidado, Paul tells to the Ephesians, be careful ¿cómo andan? how you are. Dice, no sean insensatos, Don't be foolish, sino sean sabios. but be wise. Dice, aprovechen el tiempo porque los días son malos. And take advantage of the time because the days are evil. Entonces tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, So we have to learn to be good stewards of our time. ¿verdad? Porque redimir el tiempo, hermano, significa vivir vidas marcadas. Because to redeem time is to live time that have make differences. Usted y yo hemos sido marcados, hermanos. We have been imprinted. Hemos sido separados, We have been separated. ¿verdad? Hemos sido puestos aparte. We have been set apart. Eso significa que Dios nos ha puesto aparte para vivir en santidad. And that means God has set us apart to live in holiness. Tiene que haber acciones, hermanos. There has to be action. Cada uno de nosotros Every one of us, tiene el mismo tiempo que los demás. we all have the same time as others. Quizá algunos tengan más dinero, Maybe mayor habilidades, Some have more money, more skills, ¿verdad? O influencia. or influence. Pero cada uno de nosotros But each one of us, tenemos 24 horas al día. we all have 24 hours a day. Entonces cada uno de nosotros decidimos cómo gastamos nuestro tiempo, So each one of us decides how we waste our time. ¿verdad? Podemos mirar la parábola en el libro de Lucas de las minas, We could see the parable of the talents in the book of Luke. ¿verdad? Dice que cada uno se nos da la misma cantidad, It says that each one of us are given the same amount. ¿verdad? Pero no todos la usamos para producir lo más posible, But not all of us use it to produce the most possible. ¿verdad? Porque si usted lee esta parábola, Because if you read this parable, ¿verdad? Dice en la versión Nueva Traducción Viviente it says in the New Living Translation que se les repartió la misma cantidad, that each one got the same amount. ¿verdad? Uno produció 10 veces más, One produced 10 times more. otro produció 5 veces más, Another one produced 5 times more. pero otro escondió, But another one hid ¿verdad? Escondió el dinero, the talent. no hizo nada. They didn't do anything En with the otras talent. palabras, era flojo, In other words, they were lazy. ¿verdad? Y así Dios, hermano, a cada uno de nosotros se nos ha dado tiempo, dones y And talentos, just like that, God has given us time, talent, and gifts. ¿verdad? A cada uno, ¿verdad? No todos tenemos la misma capacidad, Not all of us have the same ability. pero nosotros somos responsables, But hermano, we are responsible, my brothers, ¿verdad? De usar lo que se nos ha dado, of using what has been given to us. ¿verdad? Aunque no somos responsables por nuestra capacidad, Maybe we're not responsible for our ability, porque Dios nos ha dado diferente capacidad a cada uno, because God has given us different abilities to each one pero of us. somos responsables But we are responsible de cómo invertimos nuestro tiempo, how we invest our time. porque cada uno tenemos 168 horas en una semana. Because we all have 1,068 hours, 168 hours each week. La pregunta es cómo usas esas horas. The question is, how are you using those hours?
¿verdad? Porque la diferencia, Because the difference is, ¿verdad? De esas 168 horas a la semana, among those 168 hours in the week, puede ser que hay tiempo perdido, it could be that you're just wasting time. ¿verdad? Un hombre que se llama Jeremías Taylor, A man that named Jeremiah Tyler, él escribió esto. he wrote this. Dice, Dios ha dado al hombre un corto tiempo sobre la tierra. God has given man a short time here on earth. Sin embargo, Nevertheless, sobre este corto tiempo depende la eternidad, in this short time, eternity depends. ¿verdad? O sea, lo que está hablando, hermanos, In other words, what it's saying, que de nosotros depende dónde vamos a estar en la it eternidad. depends on us where we're going to spend eternity. Que tenemos un tiempo corto en esta And tierra we have a short time here on earth. y que tenemos que aprovecharlo. And we have to Que take tenemos que opportunity aprender a ser buenos mayordomos We de have nuestro tiempo, to learn to be good stewards of our time. ¿verdad? Se dice que ningún hombre es mejor comerciante, It is said that no man is a good merchant ¿verdad? Que el que gasta su tiempo en Dios. than the one who spends his time with God. Que no hay mejor tiempo There's no better en time esta vida in this life que el que invertimos en las cosas de than Dios, the one that we spend in the things of God. ¿verdad? Ahorita estamos en tiempos de incertidumbre. Right now we are in an uncertain time. Estamos en tiempos difíciles, We're in difficult times. ¿verdad? Estamos pasando un tiempo difícil. We're going through a hard time. Pero ¿dónde está tu confianza? But where is your trust? ¿En quién confías? Who are you trusting in? ¿Verdad? ¿En quién pones tu esperanza? Who are you putting your hope in? ¿Verdad? Porque Dios, hermanos, es todo. Because God is everything. Él es el dueño de todo. He is the owner of Dice que everything. no hay una hoja de un árbol que no se caiga si no es la voluntad de It says Dios. that there's no leaf that falls from a tree if it's not O the sea will of que todo God. lo que Dios permite In other words, everything that God allows, es con un propósito. it is with a purpose. Todo tiene un propósito, Everything has a purpose. ¿verdad? Y tenemos que aprender And we have to learn a entender, to hermanos. understand, my brothers. Y quiero compartir, And I want to share ¿verdad? Cosas que una de las prioridades en nuestra vida, one of the priorities in our lives. ¿verdad? Porque si queremos de verdad aprender a redimir el tiempo, Because if we really want to know how to redeem our time, tenemos que aprender las prioridades en orden, we have to put our priorities in order. ¿verdad? Podemos mirar, hermanos, We can see, my brothers, en la palabra de Dios, in the Word of God, ¿verdad? Que tenemos que aprender that we have to learn que una de las cosas más importantes en la vida del that cristiano one of the most important things in the life of a Christian es la palabra de Dios, is the Word of God. es la oración, It's prayer. ¿verdad? Pues son los grandes medios para la bendición a nuestra vida, It is the great means to blessings in our lives, pero que podamos aplicarlo a nuestras vidas, but that we apply it to our lives. porque no se trata de conocer la palabra de Dios, Because it's not about just knowing no the se Word trata of de God. tener conocimiento y de saber la palabra de It's Dios, not just about having knowledge and knowing the Word of God, pero se trata de ponerla en acción, but it's about putting it in de action. aplicarla a nuestra vida, It's about applying it in our lives. ¿verdad? Porque hay personas que solamente buscan a Dios en los tiempos difíciles, Because there are people that just seek God when things are going hard. ¿verdad? Ponen a Dios nada más cuando en verdad están en apuros. They look for God when they're in hard times. Pero si todo está bien, es como que Dios es segundo. But if everything's going well, it's like God is second priority. Hay personas que llegan a sus trabajos 20 minutos antes, There are people that go to work 20 minutes before they pero come llegan in, a la iglesia una hora después, but they come to church an hour after it started, media hora después. half an hour after it started. Y eso yo nunca lo he entendido. And I have never understood that. La verdad, nunca he entendido esa filosofía de vivir. The truth is I've never understood that philosophy of living. De personas que ponen otras prioridades primero. People that put their other priorities first. Podemos mirar, hermanos, una parábola. We can see a parable though. Bueno, esta no es una parábola, Well, it's not a parable. ¿verdad? Es una historia It's really a story de María y de Marta. of Mary and Martha. Se encuentra en Lucas capítulo 10, el versículo 38 al 41, In 42. Luke chapter 10, verse 32. Dice, Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo,
Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido lo mejor parte y nadie se la va a quitar. Dice esta historia, hermanos, The story says que María se sentaba a los pies de Jesús, that Mary sat que at the feet of escuchaba la Jesus palabra, and heard the word, mientras Marta se preocupaba con muchos preparativos, while Mary was distracted by a lot of things she was preparing ¿verdad?, para el huésped que tenía. to be hospitable. ¿Verdad? Marta quería que el Señor reprendiera a su hermana And Martha wanted the Lord to rebuke her sister para que la ayudara. so that she could come and help. Pero Jesús le respondió con ternura, But Jesus replied with gentleness. ¿verdad? Él reprendió a Marta, She rebuked Martha. ¿verdad? Aquí podemos mirar, hermanos, And we can see here, my ¿verdad?, brothers, que nuestro Señor Jesucristo, that our Lord Jesus, Él valora nuestro afecto that He values our affect por encima de nuestro servicio, over our service. ¿verdad? En otras palabras, Él prefiere que tú aprendas In other words, He rather you learn a pasar tiempo con to Él, spend time with Him. ¿verdad? Nosotros venimos los domingos a las 9:30 de la mañana We come here Sundays at 9:30 in the y morning. pasamos un tiempo con And we Jesús, spend some time with Jesus. pasamos tiempo con We Jesús, spend time with Jesus. ¿verdad? Es tan It importante is very que important te levantes por las that mañanas you wake up in the morning y pases tiempo con and you Jesús, spend time with Jesus. ¿verdad? Tenemos oración de lunes a viernes, We have prayer in the morning, A las Monday 7 through de la Friday, mañana. at 7 in the morning. pero hay personas que prefieren quedarse But dormidas, there are people that rather sleep, que prefieren dormir that más rather sleep more y que pasar tiempo con than Jesús. spend time with Jesus. Usamos todas las excusas del mundo, We use all the excuses in the world. pero para cuando se trata de ir a una fiesta, de algo que no son las cosas de But Dios, when it's about going to a party, things that are not of God, ahí sí estamos puestos, somos los primeros que llegamos, right there we're ready. The ahí first no ones to usamos get there. excusas, We don't use no excuse. ahí dejamos todo, We leave everything behind. ¿verdad? Pero cuando se trata de la vida But when it's espiritual, about your spiritual life, somos personas que usamos excusas para todo, we are people that use an excuse for everything. ¿verdad? O creo que no vinieron esta Or mañana, maybe they just didn't come this morning. ¿verdad? Pero aquí podemos mirar, hermanos, en esta historia, But here we can see in this story que el maestro aprecia todo aquello que emprendemos por su causa, that the teacher values everything we do for his cause. porque él sabe que la primera necesidad de nuestra vida, Because he knows that the first need in our lives ¿verdad?, es que nos sentemos a sus pies, is that we are gathered at his que feet, aprendamos su voluntad, that we learn his will. y porque mire, él sabe que tenemos tareas, He knows that we have él work. sabe que tenemos que He trabajar, knows that we have to él labor. sabe que tenemos que hacer cosas, He knows that we have to do things. pero yo he aprendido, hermanos, But I have learned, my brothers, que cuando pasamos tiempo con Dios, that when we spend time with God, entonces cuando hacemos lo que tenemos que hacer, then when we have to do what we have to do, tenemos paz, we will have peace. tenemos serenidad en nuestra We have vida. serenity in our No lives. importa por lo que estemos pasando, Doesn't matter what we are going va a venir through, la paz de Dios a nuestra but the vida, peace of God will come to our lives. ¿verdad? Como dice Pablo en el libro de Like Filipenses, Paul says in Philippians, ¿verdad? Que no nos preocupemos por nada, that we don't get anxious for anything. ¿verdad? Que más bien traigamos nuestras cargas Instead, to bring our y burdens nuestras peticiones a Dios, and our requests to y God, la paz de Dios and the peace of God que sobrepasa el entendimiento that del hombre surpasses all understanding of guardará man nuestros corazones en Cristo Jesús. will keep our hearts in Jesus Dale un fuerte Christ. aplauso al Señor, hermano. Give the Lord a strong hand of praise. Porque a veces que nosotros gastamos el tiempo en cosas secundarias, Because there are many times that we spend our time in things that don't matter, ¿verdad? Que no tienen tanta importancia, that they're not that important, pero que nosotros no hemos aprendido but we have not learned though a poner las prioridades en orden. how to put priorities in order. Porque si examinamos nuestro tiempo, hermanos, Because if we examine our time, vamos a mirar we are going to see en qué lugar estamos, where we are.
¿verdad? ¿Dónde estamos? where we are, ¿Dónde estamos poniendo nuestra vida espiritual? where we are putting our spiritual life. Si lo estamos poniendo en primer lugar, Are we putting it in first place, tercer lugar, third place? ¿verdad? Hay unas personas que ni siquiera tienen ¿verdad? Conciencia. There are some people that are not even mindful. O sea, pensado, en otras In other palabras, words, they don't even think ni about siquiera it. piensan en su vida They don't think espiritual. about their spiritual life. Y yo creo que ese debe ser nuestra prioridad número uno, And I believe that should be our first priority, ¿verdad? De edificar nuestras vidas to espirituales, build up our spiritual life, ¿verdad? De crecer espiritualmente, to grow spiritually, ¿verdad? Porque hay personas, hermanos, because there are people, my brothers, ¿verdad? Que a lo espiritual lo ponen en segundo, tercer lugar, that when it comes to spiritual things, they put it in second, third place, por aquellas cosas que son buenas. for those things that are good. Pero tenemos que aprender a planear, But we have to learn how to plan, ¿verdad? Como nos dice el salmista, hermanos, like the psalmist says, enseñándonos a contar de tal modo nuestros días. teaching us to number our days, Dice que traigamos al corazón sabiduría, so that we could present God with a heart of wisdom. ¿verdad? Contar nuestros días, hermanos, Count our days. ¿verdad? Es importante It's so important tener un sentido de mortalidad, to have a sense of our mortality. o sea que un día vamos a morir, In other usted y yo, words, to understand that one day ¿verdad? we're Que going un to día nos die. van a cafetear a todos, That one day they're going to be drinking coffee ¿verdad? on Es our parte funeral. de la vida. It's part of life. Y algunas personas no pensamos en eso. And some people, that we don't understand that. We don't- Hay personas, hermanos, There are people, my brothers, ¿verdad? Que los cafetean más pronto, se adelantan you know, that they get ahead por su desobediencia, because of their disobedience. ¿verdad? Por la rebelión, They die earlier because of their por rebellion, la rebeldía, because of their por rebellion, el estilo de vida que llevan. by the lifestyle that they live. Hay personas que sufren más, There are people that suffer more, pero es por la causa de la but it's desobediencia, because of disobedience. ¿verdad? Es por la causa, It is hermanos, because del pecado. of sin. Entonces es importante aprender a planear. So it's important Es to plan. importante ser buenos mayordomos It's de nuestro important tiempo, to be good stewards of our time. ¿verdad? Hay personas, hermanos, There are people, my y yo brothers, sé que algunos van a decir que estoy hablando de ellos, and I know some are going to say you're talking about me, pero hay personas aquí but there are people here que deberían de estar aquí, that should be here, enfrente, right here in the front, predicando la palabra, preaching the word, ¿verdad? Haciendo hombres de negocios, being businessmen, pero están en el hogar but they're in the home por su rebelión, because of the rebellion, por su, ¿verdad? Por su rebeldía, because they're rebellious, por el orgullo, because of their y pride, también acá en la iglesia, and here in the church too. ¿verdad? Porque hay personas que son There are orgullosas, people that are just so que prideful no les puedes tocar el orgullo. that you cannot touch their Oh, el pride. pastor está hablando de mí. Oh, pastor's Oh, talking Dios about te me. quiere cambiar. No, God is trying to Dios te change quiere you. transformar. God is trying to transform Dios quiere que you. seas un hombre God humilde, wants you to be a una mujer man of God, humilde, a humble que woman, reconozcas that you las recognize necesidades en tu vida, the needs in your que life, pongas en prioridad, that you put in ¿verdad? priority, Las you prioridades, put priorities que in order, aprendamos a ser buenos that mayordomos we de nuestro learn to be tiempo. good stewards of our time. Tenemos que aprender a planear, We have to learn how to plan, ¿verdad? Tenemos que tener ese sentido, hermanos, We have de to valorizar el tiempo, have that sense of valuing our ¿verdad? time, De aprender a usarlo of learning how to use it para los propósitos for eternos. the eternal purposes. Porque cuando no hay planeamiento, Because when you don't cuando plan, no hay un propósito, when there's no purpose, tenemos la tendencia we have the tendency a deslizarnos, to backslide. ¿verdad? Y yo creo que todos estamos aprendiendo. And I know that we are Yo all creo que learning. todos estamos creciendo, I think we're all growing, pero tenemos que ser buenos mayordomos. but we have to learn to be good stewards. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? How we use our time. Hay personas que en lugar de estar ahorita en la iglesia, There are people that instead of being here today in church, ¿verdad? Están haciendo otras cosas they're doing other things. que a lo mejor sí son importantes, Maybe they are important, pero lo más importante but the most important es thing nuestra though, relación con is our Dios. relationship with God. La palabra nos The enseña, Word of God teaches us ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos, that we shouldn't stop gathering. ¿verdad? Que tiene que ser una
perdón, una prioridad en nuestra vida, that should be a priority in our lives. ¿verdad? Porque la iglesia Because the church es la novia de Jesús, is the bride of ¿verdad? Jesus. Aquí es donde Dios quiere que uses tus dones, This is where God wants you to use your gifts. ¿verdad? Pero no me quiero adelantar, But I don't want to get ahead of myself. ¿verdad? Y quiero hablar de la mayordomía del dinero. I want to talk about the stewardship of money. Si amamos de verdad al Señor, hermanos, If we truly love the Lord, no habrá problemas en la administración de lo que tenemos. there won't be problem in how we administer what Recuerde, we have. un mayordomo es un You administrador, have to remember, a steward is a manager. y todo lo que tienes, And everything that you have, Dios te lo ha dado. God has given it to you. Dios te ha dado la God habilidad. has given you the ability. Dios te despierta cada God mañana, wakes you up every morning. ¿verdad? Si no fuera por Dios, And if it wasn't for God, no tuviéramos nada. we wouldn't have anything. Todo lo que tenemos viene de Dios. Everything we have comes from Dale un God. fuerte aplauso al Give Señor. the Lord a strong hand of praise. Miramos, hermanos, we can que no hubo problema That there was no problem para María Magdalena, for Mary Magdalene. ¿verdad? Dice la Biblia que es María de Betania, The Bible says she's Mary of ¿verdad? Bethany. Ella derramó, And she poured out ¿verdad?, un perfume muy a valioso. very valuable perfume. Miramos esta historia en Juan capítulo 2, el versículo 3. We see it in John 12:3. Dice, María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume, Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume preparado con esencia de nardo. made from essence of nard. Lo ungió a los pies de Jesús y lo secó con sus propios And cabellos. she anointed Jesus' feet with it, wiping his feet with La her casa hair. se llenó de la fragancia del perfume, And the house was filled with the fragrance. ¿verdad? Dice la historia, si usted lee la The historia, story says, if you read the story, que este Judas se enojó, that Judas got upset porque Judas era el administrador de las finanzas. because Judas was the administrator of the Pero finances. dice la Biblia que no era tanto porque quería darlo a los pobres. But it wasn't that because he cared for the poor. Porque él dice la Biblia que él supuestamente quería darlo a los The pobres. Bible says that supposedly he wanted to give to the poor. No, pero era por la avaricia que ya había en su But it was corazón, because of the greed that was in his heart. ¿verdad? Pero podemos mirar que ella no tuvo ningún problema And we can see that she had no problem de derramar un perfume tan costoso to pour out an expensive a perfume los pies de Jesús, on Jesus' feet ¿verdad? Derramarlo a los pies de and Jesús. poured it out on Jesus' Dice la feet. palabra que era para preparar a Jesús, The Bible says that it was to prepare ¿verdad? Jesus. Miramos también la historia de la viuda. We also see the story of the widow. Dice la palabra que echó todo lo que tenía, 2 moneditas, The Bible says that she put everything she had, 2 coins, en el arca de las in ofrendas. the box. No tuvieron problema, And she had no problem. ¿verdad? No hubo problema para los macedonios, There was hermanos, no problem for the ¿verdad? Macedonians. Nos enseña la palabra en Corintios In 2 Corinthians, it que teaches se dieron primero a sí mismos, that they gave themselves first ¿verdad? Y luego dieron su dinero and then gave their money conforme a sus fuerzas according to their y strength aún más allá de sus fuerzas. and even more of their strength. Hermanos, el dinero, My brothers, money, el don de obtener el dinero, the gift of gathering money, ¿verdad? O el poder para obtener el dinero or the power to get money, son un don, those are gifts, ¿verdad? Y una mayordomía hacia Dios. and it's a stewardship on Usted God. y yo no somos dueños, You and I, we are not the somos los owners. We are administradores just the y administrators. vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía, And we're going to have to give an account of our stewardship. ¿verdad? Hay una conexión, There's a connection ¿verdad? Muy determinada that is very determined entre debilidad between a weakness, en la vida espiritual the weakness in your spiritual y life, fracaso en la mayordomía del dinero. and failure in a stewardship of ¿Verdad? money. No es casualidad, hermanos, So there is no coincidence que la palabra de Dios that the Word of God hable tanto de este tema. talks so much about this topic. Uno de cada 6 versículos One of every 6 en los verses evangelios tiene que ver con el dinero, in the gospel has to deals with money, directa o indirectamente. directly or indirectly. En 16 de las 38 parábolas de In Jesús 16 of the 38 parables of Jesus, envuelve el tema del dinero. it's about money. Pablo le dice a Timoteo Paul tells Timothy que no seamos amadores del dinero. that we shouldn't be lovers of money. Dice que el amor al dinero He says that the love of money es la raíz de todos los is males. the root of all evil. Es la It's raíz the root
de todos los of males. all kinds of evil. El amor al dinero, The love of money, la avaricia. greed. Hay personas que son no le quieren dar a Dios. There are people that just don't want to give to God, O le dan a Dios cuando quieren. or they only give to God when they want to, Y usan la excusa, and they use the excuse. ¿verdad? Oh, es que Dios me conoce. Oh, God knows Oh, me. Dios sabe. Oh, God knows. ¿Verdad? Yo por muchos años, hermanos, For many years, por muchos años, yo le decía a las personas, por varios años, I used to tell people for many oh, years, si quieres dar, si no, no des. if you want to give, give. ¿Verdad? If you don't want to give, Dios don't me da a give. mí, yo voy a dar. God gives me, so I'll give. ¿Verdad? Pero estaba cometiendo un error muy grande. But I was making a big mistake. ¿Verdad? No les estaba enseñando lo que dice la palabra de Dios. I wasn't teaching them what the Word of God says. ¿Verdad? Dios nos enseña a dar. But God shows us to give. ¿Verdad? Es el medio. That is the means. Es el medio que Dios usa para prosperar nuestras That is the vidas. means that God uses to prosper our lives. Cuando somos fieles a Dios. When we are faithful to Cuando God. somos buenos administradores. When we are good stewards. ¿Verdad? Dicen los estudiosos, The people that study, hermano, estoy hablando de la gente millonaria de la tierra. I'm talking about people that are millionaires. Los que tienen dinero. The people that have money. Los que en verdad tienen The dinero. ones who truly have wealth. ¿Verdad? Ellos guardan, separan el 10, They always separate a tenth para Dios. for God. Y el otro separan otros 10%, And then they separate another 10%. lo guardan They save it para cualquier emergencia, for whatever emergency, para cualquier necesidad, for whatever need. y usan el 80% para vivir. And they use the 80% for their cost of living. Pero separan el 10%. But they separate 10%. El diezmo, hermanos, Tithing es dar a Dios una décima parte de todo lo que is recibimos. giving God a tenth of what we have received. No es que le estás dando a Dios. It's not that you're giving to God. No, hermano, es el reconocimiento. It is just the recognition. Es que tú reconoces a It's Dios, that you recognize God. ¿verdad? De que Él le pertenece nuestras vidas. That our lives belong to Him. El diezmo pertenece al Señor, The tithe belongs to the Lord. ¿verdad? Y Él nos ha dado la administración del 90%. And He has given us the 90% to administer. ¿Verdad? Podemos mirar a través de la palabra de Dios We can see throughout the Word of God que los diezmos fueron dados primero por Abraham, that the tithes were first given by Abraham, el padre de la fe, the father of the faith, ¿verdad? A Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. to the high priest Melchizedek. Y eso era antes de que existiera la ley, hermanos. And that was before the law even existed. Jacob lo prometió a Dios en reconocimiento por todas sus bendiciones. And Jacob promised it to God in recognition of all his blessings. Los israelitas deberían de dar los diezmos a los levitas por su trabajo en el templo. Israelites should give their tithes to the Levites because of their time in the temple. Los levitas a su vez dedicaban el diezmo del diezmo a Aarón. And the Levites would give it to tenth to Aaron. En el Nuevo Testamento hay un cambio. In the New Testament, we see a change. Ya no estamos bajo la ley, We're no longer under the law, sino bajo la gracia. but under grace. ¿Verdad? Pablo le dice a los corintios, But Paul tells the Corinthians, dice, no hablo como quien manda. I'm not saying like I'm commanding you, ordering. Pablo se está refiriendo, hermanos, He's referring there. ¿verdad? Le está diciendo que el dar He was saying that giving debe ser como una motivación de adoración y gratitud should be a motive for worship and thankfulness y responsabilidad cristiana. and a Christian responsibility. En ninguna parte del Nuevo Testamento No other part in the New Testament dice que debemos dar menos del 10%. does it say that we have to give less than 10%. Fíjese lo que dijo Jesús. Look at what Jesus Le said. estaba diciendo a los fariseos. He was saying to the Pharisees, Dice, diezmáis la menta y el aneldo y el comino, you tithe mint and cumin, y dejáis lo más importante de la ley, and you follow everything important of the law. la justicia y la misericordia y la fe. You don't follow justice, mercy, and faith. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. But you should do this instead of not doing that. Jesús les estaba diciendo, Jesus was telling mira, them es importante, that it's very important. ¿verdad? La justicia y la misericordia, Mercy and justice, Y la righteousness, fe. and faith, sin olvidar de hacer lo demás, without forgetting to do the other. ¿verdad? Principios básicos para el dar, hermano. They're basic principles in giving
giving, Pablo le dice a los corintios, where Paul tells the Corinthians, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros every first day of the week, each one of us ponga aparte algo, set aside something según haya prosperado, to how much you have prospered. guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. So don't wait until I get there and try to collect all at once. Es lo que Pablo le estaba diciendo, mira, tienes que hacerlo tú de What corazón. Paul was saying to the Tienes que Corinthians, hacerlo you have to tú do it por from your heart. gratitud. You have to do it because of your gratefulness. ¿Verdad? Porque si hermanos, si aprendemos a conocer la ley de la siembra, If we learn how to follow the rule of the ¿verdad? Pablo sowing, le dice a los corintios, Paul tells also the Corinthians, cada uno debe dar, ¿verdad?, lo que ha propuesto en su corazón. every one of you should give what you have decided in your heart. ¿Verdad? Él les dice, mira, lo que si siembras poco, poco He cosechas. said, if you sow sparingly, you will reap sparingly. Hay personas que se parecen a los fariseos There are people that are familiar with the Pharisees. en las iglesias. Estoy In hablando churches. en las iglesias en general. I'm talking about in general, churches in Porque general. los fariseos, hermanos, Because the Pharisees, ellos daban they daban su they diezmo, would give their tithe. hasta de lo más mínimo, dice la palabra de Dios. The word says in the most smallest thing Pero they would ¿sabes give. por qué lo hacían? But you know why they would do it? Porque sabían que ahí estaba la bendición. Because they understood that the blessing was right Sabían que there. Dios cumple sus They promesas. knew that God fulfilled His Y promises. nosotros no debemos hacerlo como fariseos, And we hermanos. shouldn't do it as Pharisees. Debemos hacerlo por agradecimiento. We should do it because we're grateful. Debemos hacerlo por We should do it amor, because of love. por gratitud, Because we're grateful. por lo que Dios ha hecho en Because nuestras of what God vidas. has done in our lives. Dale un fuerte aplauso al Give the Señor. Lord a strong hand of praise. Debemos hacerlo voluntariamente y con We alegría, should do it voluntarily and joyful, no sintiéndonos obligados, not feeling obligated. ¿verdad? ¿Cuánto le dan un aplauso al How Señor en many give esta? the Lord a strong hand of praise? Porque mire, cuando usted y yo damos, hermanos, Because look, when you and I, we give, ¿verdad? Dice la palabra de Dios the word of God says que Dios es poderoso that God is powerful para to darnos give us más de lo que podamos dar, more than we can give. ¿verdad? En otras palabras, hermanos, In other words, my brothers, Dios, God, Él va a mirar He's going to see, que no suframos, He's going to make sure that que we no don't suffer, batallemos, that we don't struggle. ¿verdad? Porque dicen Corintios Because in Corinthians it says, que el que da la semilla, el que siembra, the one who gives the seed to sow nos va a dar mucho más will give us more para que sigamos so that sembrando. we can continue to En otras sow. palabras, hermanos, Dios se va a In encargar other words, God is going to de take care bendecir nuestras vidas, to bless our lives, de prosperarnos, to make us de prosperous, to bendecirnos. bless us. Él se va a asegurar He's going to make que sure no pasemos necesidades en that we nuestra don't vida, go through any need in our lives. ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él provee generosamente, The Word of God says He provides greatly ¿verdad? Aquellas Generous. personas que son generosas, to those people that are generous, para que sigamos siendo generosos. so that we can continue to be generous. Mire, le voy a leer, no voy a pensar que yo me estoy inventando. I want to read it to you. I don't want you to think that I'm Fíjese lo making que this dice up. Segunda de Corintios capítulo 9. 2 Corinthians chapter 9. Dice, pues es Dios It is God quien provee la semilla al agricultor, who provides seed for the farmer luego el pan para comer. and then bread to eat. De la misma manera, In the same way, Él proveerá He will provide y aumentará and increase los recursos de ustedes your resources y luego producirá una gran cosecha and then produce a great harvest de generosidad en of ustedes. generosity in you. O sea, Dios mismo. In other words, God Hermanos, Himself. tenemos que aprender a ser generosos con Dios. Have to learn to be generous with Queremos God. que Dios sea generoso con Do nosotros. we want God to be generous with Tienes us? que aprender a ser Then you generoso, have to learn to be generous. ¿verdad? No te vaya a pasar, hermanos. And don't let it happen, Como dice Salomón, how Solomon says, que hay that personas, there are people ¿verdad?, que no siembran that don't sow porque están esperando el tiempo perfecto, because they're waiting for a perfect time. ¿verdad? Dice, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra. Waiting for the perfect weather, you will never plant. Y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las And cosechas. thinking that it's going to rain all the time, you will never harvest. ¿Verdad? Esas personas, hermano, que son cautelosas, These people that are cautious,
¿verdad? Que, es que ahorita tengo que guardar. Oh, right now I have to save. No le puedo dar mi diezmo a I Dios. can't give my tithe to No God. le puedo dar mi ofrenda a Dios. I can't give my offering Es to que God. tengo que comprar esto, Oh, it's tengo que because I comprar have to buy aquello. this, I have to buy that. Estas personas, These people, dice la palabra de Dios, the word of God says, la palabra de the Dios lo word of dice, God says que están destinadas al fracaso. that they're destined to failure. Están destinadas al They're fracaso. destined to fail. No lo digo yo, I'm not the one saying lo it. dice Salomón. Solomon is the one that Salomón lo dice en su says it. palabra, la Solomon palabra says it de in Dios. his word. Entonces la liberalidad, hermano, So la generosity, persona que siembra the generosamente, person that sows generously, ¿verdad? Dice como miramos la viuda, like we read here about the widow. ¿verdad? Dice que dio más que los demás. It says that she gave more than the others. Porque mire, la medida de Dios no es como la nuestra. Because look, the measure of God is not like ours. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba mirando. The Bible says that Jesus was Él seeing. estaba mirando lo que echaban en las canastas. He was seeing what they were putting in the basket. Él estaba mirando que los ricos echaban de lo que les sobraba. He was seeing that the rich were putting what was left over. Pero miró esta viuda But he saw this, a widow, que echó lo único que tenía. that put in the last thing that she had. Entonces la manera de Dios de mirar, So the way that de God medir, sees of hermanos, measuring, no es como nosotros it's lo not like we medimos. measure. Porque no es la cantidad, Because it's not about the amount. sino es el sacrificio que It's about the haces para darle a sacrifice that Dios. you make to give to God. Pero cuando hay sacrificio, But when hermano, there is sacrifice, entonces my vamos a brothers, mirar la provisión de Dios en then we're nuestra going to see vida. the provision of God Cuando over our somos lives. fieles, When we are cuando somos faithful, buenos when we are good administradores stewards de lo que Dios nos ha of dado, what God has given us. Dios nos da. God gives Dios us. provee, God hermanos. provides, my brothers. Dios no es un Dios que miente. God is not a God that Dios lies. provee. He provides. Él cumple sus fulfills promesas. his Él promises. cuida la semilla He takes care of para the que el seed, devorador no se coma la semilla. so that the devourer doesn't take the Hermanos, seed. Dios es fiel. But God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Así que no es la cantidad, So it's not about the amount. sino es el It's sacrificio, about the sacrifice. ¿verdad? Porque si lo damos, hermanos, Because if we give it, my si brothers, solamente damos lo que nos sobra, if we only give what we have left tratando over, que no nos afecte nuestro bienestar, making sure that it doesn't affect our well-being, este no es el verdadero dar del cristiano. that's not really giving. Porque antes de venir a Cristo, hermanos, Because before coming to God, Jesus, algunos de nosotros some of us, gastábamos en cosas, we used to waste our money en placeres, en vicios, in pleasures, y addictions, no nos dolía, and it didn't hurt a us, pesar que no nos satisfacía. in spite that it didn't satisfy Y us. ahora que Cristo nos ha salvado, And now hermanos, that Jesus has saved us, debe de haber un gozo there en should be nuestra a vida, joy in our lives, el poder contribuir para su to obra, be able to contribute el to poder His ser work, parte, to be able to be a part ¿verdad? El of, poder ser to parte be able to be a part de of dar a la obra de of Dios. giving to the work of the Lord. Mire, le voy a decir algo, I'm going to tell you something. le voy a platicar un poquito. I'm going to talk to you a little bit. Yo me recuerdo I remember cuando yo salí del home, when I left the home, ¿verdad? Yo siempre tenía trabajo, I always had work. nunca me faltó el trabajo, I never lacked work. porque antes de salir del home, Because before I left the home, yo ya sabía diezmar. I learned how to A mí tithe. me enseñaron a diezmar desde que estaba en el They home, taught me how to tithe since I was in the home. ¿verdad? Un día estaba sentado One day I was sitting down. en mi oficina I was sitting in my office. y no sé de dónde salió una carta, And I don't know where I found this letter ¿verdad? Que me habían dado en la iglesia, that the church had given me, ¿verdad? De dándome gracias por mi fidelidad. of sending me a thank you note for my Y faithfulness. pude mirar, hermano, cada semana. And I could see every week, Era como en el 1999, el 2000, algo it's like así, about 1999, 2000 something. ¿verdad? Y cada semana, And every week, no había una semana que yo había dejado de dar There- mi diezmo. no week that I did not give my tithe. Y yo la vi como en el 2010, I esa saw carta. this like about in 2010. That, Y ahí Dios that me letter. enseñó, And there, God showed me. porque sembraste, Because you porque sowed, fuiste fiel, because you were faithful. por eso yo he sido fiel That's contigo, why I have been faithful with you. ¿verdad? Pero algo que siempre he mirado, But hermanos, something that I've always seen, que cuando tú tienes motivos puros, that when you have pure motives, cuando tú tienes motivos para ayudar a la obra de when Dios, you have motives to help the work of the Lord, Dios bendice tu vida. God blesses your life. Me recuerdo la primera casa que Dios nos dio. I remember the first home that God gave us. Me recuerdo que hablaba yo con mi I esposa, remember I used to speak with my wife. mi esposa, en paz descanse. My wife, may she rest in peace.
Le decía, un día vamos a tener un hogar de mujeres. I said to her, one day I'm going to have a home for women. ¿Verdad? Necesitamos una casa para un home de mujeres. We need a home for women. No pasaron ni 3, 4 meses. I don't believe 3 or 4 months went by. Dios nos dio una casa. God gave us a home. Y tuvimos un hogar And we had a house. de mujeres We had a home for women. por como 8 o 10 años, For no me about recuerdo. 8, 10 years. Tuvimos mujeres en We nuestra had casa, women in our home. ¿verdad? Lleno, el basement lleno de mujeres. The basement full of women. Muchas de esas mujeres ahorita sirven a Dios. Many of those women still serve the Lord. Hay algunas que sirven a Dios. There are some that still serve the Lord. Pero cuando tú tienes motivos puros, But when you have pure motives, Dios te bendice. God blesses you. Cuando tú tienes un corazón para la obra de Dios. You have a heart for the work of the Lord. Por eso dijo Jesús, That's why Jesus said, busca el reino de Dios y su justicia, seek the kingdom of God y first and todo His vendrá por righteousness, añadidura. and everything else will be added Hay on. personas que buscan las añadiduras. There are some people that seek first the blessing. Por eso batallan en la vida. That's why they battle, they Por eso struggle in sufren. Y life. más ahorita en esta incertidumbre. More now in this uncertainty. Hay unos que ni pueden dormir, There are some that can't even sleep right now. pero porque no tienen su confianza en But that's Dios. because they don't have their trust in Porque God. no ha aprendido a sembrar. Because they haven't learned to sow. ¿Verdad? Tenemos que aprender a We sembrar have to learn to sow nuestro tiempo, our time, nuestras our finanzas, hermanos. finances. Porque dice la palabra de Because Dios the Word of God says que la generosidad that generosity tiene promesas de Dios. has promises from God. La generosidad, hay promesas de parte de Dios. There's promises from God for generosity. Así como la avaricia Just like there is for tiene sus has consecuencias. its consequences. Porque dice la palabra que Él da con manos It llenas. says that He gives with full hands. ¿Verdad? El que da con manos llenas. The one that gives with full hands, Dios promete darle más de lo que dio. God promises to give more than they gave. La razón por que uno experimenta la The bendición reason why some experience blessings es porque Dios no es deudor de nadie, is hermanos. because God is not a La debtor of anybody. provisión y la bendición de The Dios provision and blessing of God está sobre aquellas personas que son liberales is over those people that are en generous su dar, in their giving, aquellos que no son mezquinos those who are not cheap con el Señor. with the Lord. Si queremos ver la generosidad de Dios en If we nosotros, truly want to see the generosity el of the Lord, secreto es que in our tenemos que lives, ser generosos con the Dios. secret is that we have to be generous No hay with the razón Lord. por qué retener más de lo que es justo. There's no reason to withhold more than No what hay is right. razón por qué vivir nuestras vidas, There's no hermanos, reason to live our lives siempre con el puño cerrado, always with our hands con la closed. avaricia en nuestros corazones. With greed in our hearts. La palabra nos advierte constantemente The word warns us las constantly. consecuencias de este estilo de vida. The consequences of this Nos lifestyle. dice la palabra de Dios, The word of God tells us. nos asegura, It makes sure ¿verdad?, that we que know la pobreza, that poverty, ¿verdad?, vamos a terminar en la that we're going pobreza, to end up in perdiendo poverty, todo, losing everything, aún terminar en la miseria. even ending up miserable. Yo no quiero terminar así. I don't want to end up Y yo like no creo en that. esta mañana que nadie quiere terminar así. And I don't believe anybody this morning wants Entonces to es end up like that. importante, So hermanos, it's important, my brothers, no retener, to not withhold, sino ser but to liberales. be generous. Aprender a darle a Dios. Learn to give to Hay God. personas, hermanos, There are people, my brothers, que el cielo that the heavens está un cuarto lleno de cosas. that is full of things in rooms. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no has aprendido a soltarlas. Because you haven't learned to No release has them. aprendido a abrir las puertas de los You cielos sobre haven't tu learned vida. to open the gates of heaven in your Por life tu manera de vivir. because of the way you live, Por ser tacaño. because you're so cheap, Por ser codo con because Dios. you're cheap with God, Porque no eres generoso con because you're not Dios. generous with God. Hermano, yo te estoy enseñando en esta My brothers, I mañana just want to teach you this la morning. manera que Dios bendice nuestras The vidas. way that God blesses our lives Es cuando somos is generosos. when we're generous. ¿Verdad? Porque Él nos pide que seamos generosos con Because Él. He asks us to be generous with Him. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 3, el versículo 9. Proverbs 3:9 says, Dice lo que dice la versión del lenguaje actual. the TLA says, Dice, demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. show God that for you He's most important. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Demonstrate to God that He's the most important thing. Dale de lo que tienes Give Him of what you have y de todo lo que ganes. and of everything you earn. Así
And just and like that, nunca te faltará ni comida ni bebida. you will not lack anything to eat or Nunca drink. te faltará. You will never lack ¿Verdad? Dice, anything. honra al Señor con tus bienes Honor the Lord with y your con lo wealth mejor de todo lo que and with the produces. best part of everything you produce. Entonces, Then dice, entonces Then, he Él llenará tus graneros He will fill your y barns, tus tinajas se desbordarán de buen vino. and your vats will overflow Es lo with que good dice la wine. Reina Valera, Is what the King James says. ¿verdad? Pero el lenguaje actual But the TLA dice, says, demuéstrale a says Dios demonstrate to que Él God para ti es lo más that importante. He's the most important Hermanos, thing. tenemos que aprender a We practicar, have to learn how to ¿verdad? practice. Tenemos que saber que es primero con We have Dios, to learn that it's first with porque hay God. personas que caemos en el error Because there are people that fall de in the ser mistake generosos con of being otros generous with y others no para con Dios. and not with God. Hay personas que son muy liberales There y are people espléndidos that are very generous con otras personas, with pero no con other Dios. people, but not with God. No puede ser así. And it shouldn't be like Tenemos that. que recordar We have to remember que Dios promete that God que promises nunca te faltará that we will never ni lack comida anything, ni bebida, not food, not que drink, tus graneros van a rebosar de vino, hermano, that your de vats will comida, overflow with ¿verdad? wine. Pero si somos of life. generosos con Él, But if we're Dios generous se with va a Him, encargar God is going to de take care aquellas of us. personas que son He's going to generosas, take care of those people that are porque al generous. generoso Dios prospera, Because to the generous, al God will generoso prosper. Dios With the bendice. generous, God will Dejemos bless. que el Espíritu Santo, Let the hermano, Holy Spirit, my ¿verdad? brothers, nos forme, nos lleve a otro nivel en nuestras mold us and vidas. take us to another Que level no in our seamos lives. personas que haya avaricia en And los not let- corazones. not let us be Pidámosle people a with Dios greed que in our remueva hearts. toda avaricia. Ask God to ¿Verdad? Que remove all podamos greed experimentar las so bendiciones, that we can experience la all the prosperidad de blessings, Dios en nuestra all the vida, prosperity hermanos. of God in our Que lives. podamos empezar este That año we may start this year a ser fiel a Dios being faithful to con God nuestras ofrendas, with con our nuestros offerings, diezmos. with our tithes, Si no lo estás haciendo, if you're not doing it. porque no olvides Because don't forget, que el que retiene the one that withholds más de lo que es justo more than what is right viene a pobreza. ends in poverty. Es lo que dice Salomón. That's what Solomon said. Tenemos que aprender a practicar la We generosidad. have to learn to practice Tenemos que generosity. ser We generosos, have to be generous. como dice Ageo, Like Haggai says, para que nuestro dinero no termine en sacos rotos. so that our money doesn't end up ¿Sabe por qué dice in Ageo pockets eso? with holes. You know why? Porque en Haggai ese says that? tiempo Because in those el times, pueblo de Israel the people of Israel, estaban más enfocados they were more focused en ellos mismos. in themselves. Estaban siendo egoístas They were selfish porque no se estaban preocupando por el templo de because Dios. they weren't worried about the temple No of se God. estaban preocupando por las cosas de Dios. They didn't care about the things of God. Estaban edificando sus propias They were casas. building up their houses. Eran personas egoístas, They were selfish people, ¿verdad? Acumulando dinero para ellos mismos. storing money for themselves. Pero dice que no les alcanzaba, But it says that they would not, it wouldn't be enough for them. porque Dios quería traer la presencia de Because Dios. God wanted to bring the presence Y eso es lo que of Dios God. quiere hacer en nuestra That's vida. what God wants to do in our lives. Quiere llenarnos de su He presencia wants to fill us of His en presence nuestros hogares, in our homes, para nuestros hijos, for our en children, nuestros trabajos. in our jobs. Él nos quiere He bendecir. wants to Él nos bless quiere us. prosperar. He wants to make us Él quiere abrir las prosperous. ventanas de He los wants cielos to open the windows of y heaven derramar bendición and pour out blessings hasta que sobreabunde a so nuestras they vidas. overflow in our lives. Dale un aplauso fuerte al Give the Lord a Señor. strong hand of praise. Pero tenemos que practicar la generosidad, hermanos. But we have to learn to practice generosity. Tenemos que practicarla. We have to learn how to practice it. Si eres codo, If you're cheap, porque hay personas aquí que son bien there are codas. people here that are so cheap. Nunca miro un sobre I de never usted. see an envelope with your name Y on it. cuando veo, miro $5, And when I see it's $5, $2. $2. No, hermano, Dios no quiere limosnas. No, he's not begging for money. ¿Verdad? Dios no quiere God is not begging limosnas. for money. Dios quiere lo mejor de ti. He wants the best of you. Quiere que aprendas a sacrificar. He wants you to learn to sacrifice. ¿Verdad? Pregúntele a una persona que sabe dar Ask a person that knows how to give y que sabe sacrificar. and knows how to sacrifice.
Y usted va a mirar una persona próspera, and you will see a prosperous person, una persona bendecida, a person that is blessed, una persona que camina en la bendición de a Dios. person that walks in the Que no blessing importa of God. cómo está el mundo, It doesn't matter how no the world importa is. cómo está la economía, Doesn't matter how the economy is. Dios sigue supliendo. God continues to No provide. importa lo que esté pasando allá Doesn't afuera, matter what's happening out Dios there. sigue supliendo. God continues to provide. Y la mayordomía, And also the voy a stewardship. terminar de nuestros I'm dones. going to finish with the stewardship of our gifts. La palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches us que cada creyente that every believer ha recibido de parte de has Dios, received from God ¿verdad?, un don espiritual. a spiritual gift. Cada uno de nosotros tiene un don, Each one of us, we have a gift. ¿verdad? Pablo, fíjese lo que dice Pablo. Paul says, Dice, en realidad prefería que todos fueran como yo. in reality, I wish everyone was like me. Dice, no obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Everyone has a gift from God. Este posee uno, aquel otro. One has one. Lo the que other Pablo has les another. estaba diciendo a los What corintios, Paul was telling the Corinthians que cada uno tenía un don especial de parte is de that Dios, each one of them had a gift from God. ¿verdad? Le dice, a cada uno se le da una manifestación especial He said each one has been given a special manifestation del Espíritu of the Spirit para el bien de los demás. for the good of others. Si ve, para el bien de los See, demás. for the good of others. El Espíritu Santo, hermanos, The Holy se Spirit manifiesta en la vida de cada creyente, manifests in every believer's life, impartiendo un don. imparting a gift. No hay ningún creyente, There hermanos, is no one believer que no tenga una función que llevar a cabo. that doesn't have a function to carry Los out. dones son dados para provecho de todo el cuerpo de Cristo. Gifts have been given for the body of No Christ. son dados para la They're exhibición, not given to show off ni para nuestra propia or gratificación, for our own gratification, sino para ayudar a but it's otros. to help others. En Efesios nos dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los In dones Ephesians it says each one of us has received a gift que Cristo les ha querido dar. that Christ has wanted to give. Pablo enseña, hermanos, Paul teaches que todos los cristianos that all Christians tienen un don have a gift o dones espirituales. or gifts. Hay personas spiritual que gifts. tienen más de un don, There are some people that have more than one pero gift. los dones se nos da de parte de The Dios gifts are given by God para la edificación de la iglesia. to build up the church. ¿Verdad? Un don es algo, una capacidad. A gift is an ability. ¿Verdad? Un don espiritual es una A capacidad spiritual gift is an ability para trabajo espiritual. for spiritual work. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, te In capacita other words, it prepares you para servir to serve a la gente. the people. ¿Verdad? Es un beneficio espiritual It is a spiritual benefit, y es Dios glorificado. and it is how God O sea, glorifies Dios se himself. glorifica, In hermanos. other words, he glorifies En otras himself. palabras, In other words, tu don your gift es la herramienta que Dios te da is the tool that God gives para que you hagas el trabajo que Él te pide. to do the work that He ¿Verdad? asks of you. Es un don espiritual. A spiritual gift ¿Verdad? Es un talento natural. is a natural talent, ¿Verdad? Porque mire, un talento y un don son dos cosas because a diferentes. talent and a gift is two different Todo el things. mundo tiene talentos, Everyone has a talent, pero solamente los que han nacido de but nuevo only those who have been born again tienen dones have espirituales. spiritual gifts. Los talentos, por supuesto, son de Dios, The talents are from God, ¿verdad? Porque cuando una persona se convierte, because when a person becomes a believer, ¿verdad? Dios le da un don espiritual God gives them a spiritual gift que le permite usar su talento that allows them to use their para talent bendecir y glorificar a to Dios. bless and glorify God. Pero los talentos naturales en sí solos But natural talents by themselves, no producen tales efectos, they don't produce such effects. ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que aprender One of the things that we have to learn o que debemos or hacer that we should do es descubrir is to discover el don, the gift. ¿verdad? Mira la palabra de Dios. Look, search in the Word of God. Fíjese, Pablo nos dice Paul says to en us Romanos 12:6 al 9, in al 8, Romans 12:6-8 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes that para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concebido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don es en animar a otros, anímalos bien. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio
Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Verdad? Aquí podemos mirar, hermanos, Here we can see que se nos ha dado un don that we have been given a gift, a cada uno para la edificación de la each iglesia, one of us, to build up the church. ¿verdad? Por eso Pablo le dice a Timoteo, That's why Paul tells Timothy, dice, te recuerdo que avives el fuego del don I espiritual remind you to fan the flame of the que spiritual Dios gift te dio that God gave you cuando te impuse las manos. when I laid hands over Dice, you. pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, God has not given us a spirit of fear, sino de poder y amor y but autodisciplina. of power, love, and self-control. ¿Verdad? En los Corintios les dice también, In Corinthians, he also says it too. ¿verdad? Habla de los It dones. talks about the gifts. Dice, en primer lugar los apóstoles, And first, the apostles, en segundo lugar los profetas, then the prophets, en tercer lugar los que hacen milagros. and third, those who do miracles. Son dones, hermanos. These are gifts, my ¿Verdad? brothers. Son dones. They're gifts. Los que tienen el don de sanidad, The ones who have gift of healing, los que pueden ayudar a the ones otros, that can help others, los que tienen el don de the liderazgo, ones that have gift of los leadership, que hablan en the lenguas. ones that speak in tongues. Dice, ¿acaso todos somos apóstoles? He asked, are we all ¿O apostles? todos somos profetas? Or are we all ¿O todos prophets? maestros? Or are we all ¿O teachers? todos pueden hacer Or milagros? can all do ¿O miracles? tenemos todos el don de Or sanidad? do we all have the gift of healing? ¿O tenemos el don de hablar en lenguas, idiomas Or desconocidos? have the gift to speak in tongues? ¿O de interpretar idiomas Or desconocidos? interpret tongues? Por supuesto que no. Of course not. Pablo dice, todos tenemos un don diferente. Paul says we all have a No different todos gift. tenemos el mismo don. Not all of us have the Y es same para gift. edificar la obra And it de is to Dios. build the work of the Es para Lord. edificar la casa de It is Dios. to build up the Es para house of the Lord. edificarnos unos a It otros. is to build Es us para up. ayudarnos It unos is a to help otros. each other out. Es para eso los dones que Dios nos ha That dado. is the gifts that God has given Yo te us. pregunto en esta So mañana, I ask you this morning, ¿estás usando el don que Dios te ha dado? have you used the gift that God has ¿Verdad? given Si you? no conoces el don, pídele a Dios. If you haven't discovered your gift, ask God. Pídele a Dios que te enseñe el don que te ha dado. Ask God to show you Y the gift dedica that He tu has don given al you. Señor, And hermanos. dedicate your Y gift to tienes the que Lord. saber que tu don es para servir. And you got to understand that ¿Verdad? the No, gift no is es to para serve. decir, oh, yo soy mejor que tú, yo hablo lenguas I've been- o yo sé esto. No, hermanos. And it's not about, oh, I know better than you, I speak No, in tongues. It's not el about don that. es para servir. No, gift is to serve, El don es para ayudar. to help. El don es para que Dios sea glorificado en tu vida. It's for God to be glorified Es in your para que life. Dios sea glorificado. It's so God can be glorified. No es para sentirnos nosotros enorgullecernos. It's not No. to make ourselves proud. Es para servir. It's to serve. Es para ayudar. It's to help. Es para ser parte It's to be part. del crecimiento. To be a part of the growth. Mire, el plan de Dios es que la obra de Dios crezca. Giving to God is so that the work can Porque grow. hay familias, hermanos. Hay familias There's que- families que necesitan a Cristo en that su need vida. God in their lives. Hay jóvenes There are people que se quieren suicidar. that want to commit Hay suicide. jóvenes, hermano, que se meten en depresión, There are people, young people that are in depression, ¿verdad? Que no quieren vivir. that don't want to live. Me imagino ahorita en esta época I think right now in hay this time, familias sufriendo. there are people that are suffering. Y usted y yo And you and I, tenemos la responsabilidad we have the de responsibility parte de Dios on behalf of God de hablarles to speak to que en them Cristo Jesús, hermanos, about Jesus hay Christ. esperanza, There's hope que Dios tiene el control de todo. that God is in control of Que con everything. Dios, hermanos, And with God, decía un pastor, es imposible it's impossible que nos vaya mal, to go bad. ¿verdad? Con Dios, With God, el favor de Él His favor está sobre nuestras is vidas, over our lives. ¿verdad? Por eso Pablo dice, That's why Paul says ¿verdad? Que nuestro don that our gifts es para servir a is to otros, serve others, para glorificar a to Dios. glorify Y God. que Dios en su gran variedad de dones That espirituales, God, in all His spiritual gifts, dice Pedro, Peter says, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales God, from all the variety of the gifts He can give, les ha dado has given un don a cada uno de each ustedes. one of you a gift. Úsenlo bien Use it right para servir los unos a los to otros. serve others. ¿Sí ve? Para servir los unos
You see? a los To otros. serve others. Por eso Dios nos ha dado dones. That's why God has given us gifts. ¿Verdad? Lo que está diciendo, mira, usa el don. What he's saying is use your gift. Y Pablo le dice a Timoteo, And also Paul tells Timothy, y yo te digo a ti en esta mañana, I tell you this es morning. lo que le dice Pablo a This is Timoteo. what Paul tells Timothy. No descuides el don espiritual que recibiste Don't neglect the spiritual gift you have been given mediante la profecía, through the prophecy, la through predicación the preaching que se pronunció acerca de ti. that was spoken over you. Cuando los ancianos, When the elders los líderes The leaders de la iglesia of the church pusieron las manos sobre ti. laid hands over you. No descuides el don. Don't neglect the gift. Usa el don. Use the gift. Usa el don que Dios te ha dado. Use the gift that God has given you. Si eres fiel, You hermano are y hermana, faithful, my brother, jovencita, my sister, jovencito, young man, young girl, en el desarrollo de tu don, in the development of your gift, tu trabajo no será en vano, your work will not be in vain. porque los perdidos, Because the lost, los the necesitados, ones in need, van a ser atraídos a Cristo. are going to be attracted to Christ. Y los que son salvos And the ones that are saved serán edificados are going to be built up en la fe. in their faith. Pero Dios quiere que uses tu But don. God wants you to use your Dios gift. quiere que seamos buenos God mayordomos wants us to be good stewards de nuestro tiempo, of our time, con nuestras with our finanzas finances, y con nuestros and with dones. our gifts. Ponte de pie en esta mañana If you could stand up this y morning, dale un fuerte aplauso al give Señor. the Lord a strong hand of praise. Yo creo que no hay mejor cosa, hermanos, I don't think there's no better thing que seamos buenos mayordomos than to be a good steward y que dejemos las excusas a un lado. and to leave all the excuses behind. Porque a veces nos creemos muy sabios en nuestra propia Sometimes opinión. we believe ourselves to be so wise in our own opinion. ¿Verdad? Nos creemos muy We inteligentes. believe we're so smart. Usamos esta excusa y esta We otra. use this excuse and this other. Ah, pero Dios But God nos quiere bendecir. wants to bless us. Dios quiere bendecir nuestras vidas. God wants to bless our lives. Y quiere que seamos bendición He a wants otros. us to be blessings to others. Entonces tenemos que ser buenos But we mayordomos have to be better stewards con nuestro tiempo, with our time, ¿verdad? Con nuestros with dones our gifts, y ser buenos mayordomos be better stewards con nuestro dinero. with our money. Yo voy a abrir los altares en esta mañana. What I want to do is invite you to come to the altar. Si tú dices, yo quiero comenzar este año, And if you say, I want to start this year, ¿verdad? Estamos en segundo mes. we're starting the second month barely, Y dices, yo quiero ser un buen administrador de mi tiempo. and you say, I want to be a good steward of my time, Voy a ser un buen administrador con mis I dones want to be a good steward of my gifts y con mi dinero. and with my money, Voy a ser un buen administrador con lo que Dios me da. I'm going to be a good steward with what God has given me. Porque hay personas que no son buenas Because administradoras, there are people that they're not good stewards, ni con su tiempo, not with their money, ni con sus not with dones, their gifts, y mucho menos con el dinero. and much less with their money. Yo quiero aprender, hermanos. I Yo no wanna sé learn. usted, I don't know about you, pero yo no me quiero quedar en el mismo nivel. but I don't want to stay in the same Yo level. quiero ser mejor I want administrador to be a better steward de mi tiempo, of my time, de mis of dones my gifts, y de mis and of finanzas. my Yo finances. quiero la bendición de Dios. I want the blessing of God. Yo quiero crecer. I want to grow. Yo quiero hacer un impacto en esta I want to make an generación. impact in this generation. Yo quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. I want to do what God called me to do. Alcanzar al mundo perdido. Reach a lost world. Dios te llamó a ti también. God called you too. Alcanzar a tu familia. God called you to reach your Alcanzar a family, tus hijos, to reach your a children, tus nietos, your a grandchildren, tus hermanos en sangre, your blood brothers, a tus vecinos, your neighbors, a tus amigos en el trabajo. your friends at work. Todos tenemos una responsabilidad, We all have a responsibility, pero tenemos que empezar but we have to begin siendo buenos mayordomos being good stewards con nuestro tiempo, with our time, nuestros dones with our gifts, y talentos with our talents, y con nuestras and with our finanzas. finances. Venga para el frente, hermanos. So I'm going to invite you to come to Venga the para el front. frente. Come to the front. Venga para el frente. Come to the front. Vamos a orar en esta We're going to mañana. pray this morning. Si Dios te habló, If God called you, si necesitas oración, if you need prayer,
Si es algo diferente, If it's something different, todavía ven, vamos a orar por ti. just come. We're still Si going to estás pray for you. batallando con una enfermedad, If you're struggling with something, ¿verdad? Con cualquier necesidad que tengas, whatever need that you have, vamos a orar a Dios en esta we're going mañana. to give to God this Que morning te ayude en tu necesidad, that He help you in your need. ¿verdad? Cualquiera que sea tu necesidad, Whatever ven para your el need may frente. be, Vamos a orar, we're going to pray for you. ¿verdad? Si tienes necesidad financiera, If you have a financial need, si hay temor en tu vida there's fear in your life por la incertidumbre, because of uncertainty, vamos a orar en we're esta going to pray mañana. this morning. Vamos a orar a Dios en esta We're mañana. going to pray this morning to God. Levanta tus manos, cierra tus Lift up your ojos. hands and close your eyes. Levanta tus manos ahí donde Lift up your hands estás. right there where you are. Pídele a Dios cualquiera que sea tu necesidad. Whatever you need. Muévete, Señor, en esta mañana, Padre. Toca nuestras vidas, Señor. Queremos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, Señor. Queremos ser buenos mayordomos con nuestros dones, Padre. Con lo que tú nos has dado, Señor. Queremos ser buenos mayordomos, Padre. Con nuestras finanzas, Señor. Obra, Espíritu Santo. Oh, háblale al Señor, hermano y hermana. Levanta tus manos ahí donde estás. Clama al Señor en esta mañana. Dile, Señor, tengo hambre, tengo sed de ti, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Te exaltamos, te glorificamos, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Dale fuerza, fortaleza, Señor. Ayúdalo, Señor, a ser un buen administrador de su tiempo, de sus dones, Padre, de sus finanzas, Señor. Enséñalo, Padre. Enséñalo a poner prioridades en orden, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Rompe ataduras, rompe cadenas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oh, derrama sanidad, Señor. Derrama un toque del cielo, Padre. Derrama sanidad sobre sus cuerpos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, obra, Espíritu Santo, dale favor, dale gracias, Señor. Oh, sí, Padre, obra, abre las puertas, abre las ventanas de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oh, levanta tus manos ahí donde estás, levanta tus manos en esta mañana. Oh, sí, mi Dios. Tenemos hambre, Señor, hambre de ti, hambre de tu presencia. Oh, sí, mi Dios. Oh, gracias, Padre Celestial. Sana, Señor, sana los corazones quebrantados en esta mañana, Señor. Sana en esta mañana, Padre. Toca las vidas, toca los corazones. Oh, suple, Señor, suple toda necesidad, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Padre. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Príncipe de paz. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. Vamos a orar en esta mañana. Ahí donde está, levante sus manos. Levante sus manos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos mayordomos del tiempo, Señor. A ser buenos administradores con nuestros dones, Padre, con nuestras finanzas, Señor. Yo en esta mañana, Padre,
Te pido por cada familia, por cada joven, cada jovencita, cada hombre y mujer, Señor, en esta mañana, Señor. Te pido que obres, que tú conoces, Señor, cada necesidad representada en este lugar, Señor. Abrázanos a los que necesitamos consuelo, Señor. Abrázanos en esta mañana, Señor. Confórtanos, Padre. Trae paz a nuestros corazones, Señor. Te pido por los corazones quebrantados, Señor. Sana los corazones quebrantados, Señor. Trae la paz que sobrepasa el entendimiento del hombre, Señor. Al que necesita ayuda financiera, Señor, abre las ventanas de los cielos y suple toda necesidad, Señor. Al que necesita sanidad en cuerpo, Señor, tú eres el doctor de doctores, Señor. Yo te pido que derrames sanidad en esta mañana, Señor. Sana todo dolor, Señor. Sana toda enfermedad, Señor. Tú eres Jehová, nuestro sanador, Señor. El Dios de milagros, el Dios que sana, Señor. Trae sanidad, Señor. Te pido, Señor, por toda necesidad representada en este lugar, que tú obres, Señor, en nuestros hijos, en nuestras familias, Señor, en nuestros seres queridos, Padre. Te pedimos por la ciudad de Chicago, Señor, por los Estados Unidos, Padre. Oh, Señor, tú eres el abogado de abogados, Señor. Oh, te pedimos por todas las familias, Señor, que están batallando, que tienen miedo, que tienen temor, Señor. Te pedimos que tú obres, que tú nos cuides, que tú nos guardes, Señor, que tú nos protejas, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a depender de ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestras prioridades en orden, Padre. Así como María, Señor, que ella estaba a tus pies, Señor. Queremos estar a tus pies cada día, Señor. Te honramos y te damos gloria, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Alaba al Señor, dale gloria. Dile, tengo hambre, Señor. Dile, tengo hambre de tu presencia. Oh, sí. Adora al Señor, hermano y hermana. De tu fragancia, de tu poder. Dile al Señor en esta mañana que debilita, que desespera por ti. Hambre de ti, por tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Aleluya, aleluya. Dile, Señor, hermano y hermana, dile, tengo hambre de ti, Señor. Hambre de tu presencia. Hambre de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Padre. Queremos experimentar tu presencia como nunca, Señor. Tu gloria sobre nuestras vidas, tu favor, tu protección, Señor. Guárdanos, pon ángeles que nos guarden y nos protejan, Señor. Estamos en tus manos, Padre Celestial. Ayúdanos, bendícenos,
Prospéranos, Señor. Que tu mano esté sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, Señor. Oh, sobre cada uno de nosotros, Padre. Sobre los que no pudieron venir, Señor. Sobre las familias que vas a añadir, Señor. Obra, Señor, obra. Guárdanos, protégenos. Bendícenos, Padre. Bendice nuestras vidas. Te honramos y te damos gloria, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dale un fuerte We all say, fuerte aplauso. give the Lord a strong hand of praise. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermanos? How many know that God is good? ¿Verdad? Puede tomar su asiento. You can take your seats. ¿Verdad? Dios es bueno. God is good. ¿Verdad? Él nos da la oportunidad, He gives us the opportunity ¿verdad?, de volvernos a Él. of returning to Him, ¿Verdad? De aprender a poner nuestras prioridades en orden. learning to put our priorities in order. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso al Señor. Give the Lord a strong hand of praise.